más frecuentes que nos vemos, las coagulopatías más frecuentes que, con las que nos vamos a encontrar en el quirófano. Para conocerlas, para saber identificarlas y sobre todo para saber tratarlas. Como siempre les digo, que nadie puede tratar algo que no conoce, que no tiene en su cabeza. Entonces está bueno tener estos conceptos para identificar estos pacientes y tratarlos como corresponde. Bueno, el módulo uno, vamos a ver un poco de la base de la cascada de coagulación, interpretación de las pruebas de la hemostasia convencionales y los métodos viscoelásticos, que esto un poco lo habló Santi, que no la vamos a dar obviamente porque no vamos a repetir la clase. Manejo de pacientes con coagulopatía secundaria a tratamiento antitrombótico, sea con anticoagulantes o con antiagregantes. Son los pacientes de todos los días. En el módulo 2 vamos a ver el manejo de pacientes con coagulopatía hepática. También los tenemos todos los días. Hoy vino un paciente cirrótico con un TP de 20 que no le subía con nada. Entonces hay que conocer un poco la hemostasia de estos pacientes para poder brindarle el mejor tratamiento. Las coagulopatías por hemofilia y enfermedad de von Willebrand, coagulopatías por parto, por trauma, la hemorragia masiva. La coagulopatía del paciente crítico, paciente internado en terapia, tiene su coagulopatía propia, que hay que saber identificarla, saber la gravedad, cómo tratarla y demás. Módulo 3, manejo del paciente con coagulación intravascular diseminada, que tienen fases tanto protrombóticas como fase hemorrágica. Entonces hay que conocer en qué fase está el paciente para ver cuál es el mejor tratamiento que le vamos a brindar. ¿Cuándo y cómo transfundir hemoderivados y homocomponentes? Hay que conocer el hemodiderivado como un fármaco, entonces saber qué factores tiene, cuánto tiene esos factores, a quién es conveniente pasarle uno u otra cosa y cuándo. Sin hablar, obviamente, del paciente de hemorragia masiva que hacemos la politransfusión bastante equilibrada. En el paciente puntual, que hay que pasarle rojos, ¿por qué? Plaquetas, ¿por qué? Y no transfundir porque la transfusión también tiene sus complicaciones. Y en el módulo 4, análisis y resolución de casos clínicos sobre manejo de pacientes con coagulopatía. Y obviamente que todos estos módulos vamos a hacer el módulo 4 para poder interactuar, ver casos clínicos y después yo les voy a cargar los otros módulos, que puede ser más un monólogo, ¿no? Los dejo cargados y después los ven tranquilos. La idea es poner diferentes casos clínicos de casos reales que tenemos acá con los pacientes y poder hablar un poco de cómo se interpretan y cómo se manejan estos pacientes. Bueno, esto es la típica vía de la coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Esto las conocemos todos a modo de repaso, como les decía, conocer las bases para después ir entendiendo cómo funcionan los fármacos y cómo tratamos a los pacientes. Sabemos que la vía intrínseca, tenemos todos los factores de la vía intrínseca, llegan al factor 10 que es la vía final común, el 10 activa el 2 activado que es la trombina, activa el fibrinógeno para formar fibrina y forman el coágulo. Y la vía extrínseca, los principales factores, bien sabemos que el factor 3 y el factor 7 son los principales factores de la vía extrínseca. Esto no importa, acá a modo de resumen, porque sabemos que más fisiológica es la teoría celular de la coagulación, que tiene tres etapas, que es la iniciación, la amplificación y la propagación. Entendiéndola así, la vía intrínseca y la vía extrínseca no son tan exactas, sino que se interpretan mejor fisiológicamente con esta teoría. En la iniciación, principalmente, acá tenemos el factor tisular, que es el factor 3 que se une con el factor 7 y forman el complejo tenaza. El complejo tenaza, TEN de 10, activa el factor 10. El factor 10 activado junto con el 5 forman el complejo protón-vinasa. ¿Y qué hace el complejo protón-vinasa? Como lo dice la palabra, asa es que corta la protonvina para activarla y activa la protonvina, que es el factor 2 activado. Poquitas cantidades de protonvina. En esta parte de iniciación se activa muy poquita protonvina, pero esta poquita protonvina es la mecha que enciende la bomba, porque
va acá a la fase de amplificación y lo que hace principalmente en la fase de amplificación, como resumen, tampoco vamos a ver detalles de esto con cada uno de los receptores y demás, lo que hace en la fase de amplificación es activar la plaqueta. La plaqueta activada y estos factores que son de la amplificación, el factor 11 y el factor 8 con el von Willebrand, que juntos hace que el von Willebrand hace que el factor 8 sobreviva a todas las proteínas degradadoras que tiene el plasma, ¿no? Por eso se une y lo estabiliza. Activan al factor 9, se expresan glicoproteínas 2B3A que son fundamentales para unirse al fibrinógeno y hacer todo el coágulo, ¿no? Con fibrina. Entonces son fundamentales estas glicoproteínas. Y finalmente la fase de propagación, donde se forma mucho complejo tenaza, pero es el tenaza de la vía intrínseca, así se llama, tenaza de la vía intrínseca. Fíjense que este tenaza de acá es el factor 3 y 7, y acá tenemos el tenaza que se formó de la vía intrínseca, el otro es de la vía extrínseca, es con el factor 8 y 9. Este complejo tenaza activa, porque es tenaza, activa el factor 10 que se junta con el factor 5 y hacen la protrombinasa y acá activan la trombina, la protrombina, formando trombina, pero por 1 millón de veces más. O sea, acá hay cualquier cantidad de trombina activada que termina obviamente el factor 2 activando el fibrinógeno para formar fibrina y acá tenemos el coágulo formado. Luego viene el plasminógeno, que a través del factor activador del plasminógeno forma la plasmina, que degrada el coágulo y termina formando los factores de degradación de la fibrina, por ejemplo, el dímero D. Cuando hay mucha degradación, hay mucho dímero D. O cuando hay mucha formación, porque hay formación, hay degradación. Hay equilibrio. Entonces, cuando hay mucha formación en un TEP, en una TBP, también va a haber mucha degradación, por eso hay mucho dímero D en esas patologías. Bueno, eso es para entender un poquito los factores, porque entendiendo cómo funciona la cascada de coagulación, podemos entender cuando le damos un anticoagulante qué acción va a estar haciendo. Entonces, la antitrombina, todos conocemos la antitrombina, que lo que hace es inhibir el factor, la trombina, obviamente, el factor 2, pero también inhibe el factor 10 y también inhibe el factor 9 en diferentes relaciones. ¿Qué hace Gonzalito? En diferentes relaciones la inhibe. Principalmente inhibe el factor 10 y el factor 2 porque es antitrombina. Conociendo que hay una antitrombina en el cuerpo, bueno, les voy a dar un paréntesis acá, un caso que me contaron una vez, era un cardio en Buenos Aires, fue que le hacían leparina, pero no medían la anticoagulación para entrar en bomba. Entonces le hacían la heparina, la dosis que corresponde, y siempre le hacían un poquito más, y un día se trombosó todo, a pesar de que le hicieron la heparina, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué se trombosó? ¿Por qué no funcionó la heparina? No es que estaba vencida ni nada, sino que la heparina, como todos sabemos, estimula la antitrombina para que haga su acción, por eso anticoagula. Pero si vos le pones heparina y no tenés antitrombina, en un paciente con déficit de antitrombina, esa heparina no puede funcionar. Entonces es un paciente que se va a trombosar. ¿Cuál es el tratamiento de este paciente que no tiene antitrombina? En este caso, cuando no tenés, obviamente que tenés antitrombina que vos la aislás y se la podés pasar, pero cuando no tenés, no siempre hay en todas las instituciones, lo que se le pone a este paciente que está trombosando, se le pone plasma, porque el plasma tiene antitrombina, entonces la heparina, que actúa estimulando la antitrombina, puede hacer su función. Entonces, a estos pacientes que tienen déficit de antitrombina y están trombosándose por algún motivo, se le puede poner plasma. Bueno, acá vemos la heparina no fraccionada, que es la que usan la heparina en los pisos como profilaxis, o la heparina de bajo peso molecular. Las dos actúan estimulando la antitrombina. Entonces la antitrombina va a inhibir mucho más el factor 10, el factor 2 y el factor 9. Uno se pregunta, ¿por qué la heparina no fraccionada se mide?
o se ve la anticoagulación con el KPTT. Ven cuando quieren ver si la heparina no fraccionada está en dosis anticoagulante, miden el KPTT, si está prolongado decís, bueno, está perfecto, está dosis anticoagulante. O cuando quieren pasar protamina y quieren ver si la heparina no fraccionada sigue teniendo su efecto, entonces ven, KPTT está normal, no le pases protamina porque la heparina no está haciendo efecto. Bueno, esa es la heparina no fraccionada. ¿Por qué prolonga el KPTT la heparina no fraccionada? Y la heparina de bajo peso molecular, por ejemplo, la enoxaparina, no lo prolonga. Nadie sigue el efecto anticoagulante de la heparina de bajo peso molecular con el KPTT. Nadie lo sigue. No está indicado. Y si las dos actúan en la antitrombina. Bueno, esto en realidad es porque cuando yo pongo heparina no fraccionada y estimula la antitrombina, pero principalmente estimula inhibiendo el factor 10, el factor 2 y el factor 9, ¿sí? Entonces, son factores de la vía intrínseca. Al yo inhibirlo a los tres, prolongo el KPTT, porque estoy inhibiendo la vía intrínseca de la coagulación. Pero cuando yo le pongo la heparina de bajo peso molecular, principalmente inhibe el factor 10, pero no los otros. Principalmente inhibe el factor 10. Por eso, en el KPTT no va a estar aumentado porque no tiene inhibición importante de la vía intrínseca de la coagulación. Compensan con los otros y el KPTT generalmente está normal, ¿sí? Entonces esa es una diferencia. Actúan los dos en la antitrombina, pero uno prolonga el KPTT, que es la heparina no fraccionada, y la heparina de bajo peso molecular no lo prolonga. Es un dato a tener en cuenta. Después están los nuevos anticoagulantes orales, los van a encontrar como DOAC, lo van a encontrar como anticoagulantes orales no inhibidores de la vitamina K, son los que ya conocemos, Dabigatran, Rivaroxaban, son los que más se usan hoy en día. Y van a haber un montón de pacientes que vienen con estos anticoagulantes. Entonces hay que conocer cómo actúan, cómo se mide su anticoagulación, cuándo se suspenden, por qué se suspenden a las 24 horas, a las 48 horas o a los 5 días, conocer un poquito el manejo de los pacientes con estos anticoagulantes. ¿Qué hacen? Se llaman inhibidores directos del factor 10, porque no es que lo inhiben a través de la antitrombina, los inhiben directamente al factor 10. Entonces, obviamente que no se siguen ni con el TP ni con el KPTT, a no ser que tengan dosis supraóptimas del anticoagulante, donde te va a prolongar las pruebas convencionales de la coagulación como TP-KPTT. Pero como sugerencia, nunca lo midan con TP y KPTT. Después les vamos a decir cómo se mide la... Después tenemos otro DOAC, que es el Dabigatran, que no inhibe el factor 10, sino que inhibe la trombina. ¿Sí? Esa es la particularidad del dabigatran respecto a los otros. Todos inhiben el factor 10, menos el dabigatran que inhibe la trombina. Y los que más conocemos también, los inhibidores de la vitamina K, como el acenocumarol y la warfarina, que inhiben los factores K dependientes. Como inhibe los factores K dependientes, que son principalmente de la vía extrínseca, lo que me va a prolongar es el TP o el RIM. El KPTT generalmente no me lo va a prolongar. ¿Por qué? Porque en el TP que mide la vía extrínseca de la coagulación, me lo va a estar inhibiendo los inhibidores de la vitamina K. Por eso van a ver los pacientes que vienen seguidos con un RIN o con un TP. Y los fibrinolíticos, por último, obviamente que los damos a los pacientes para que no sangren como profilaxis o como tratamiento y van a inhibir el plasminógeno en la plasmina para que no se degrade el coágulo de fibrina y tengamos más coagulación o mejor coagulación en la sangre. Entonces ahí actuarían los fibrinolíticos, son los principales fármacos que vamos a ver que se usan. Entonces conocer un poquito cómo actúan para poder entender el manejo. Bueno, hablando un poco de las bases de la coagulación, ahora vamos a empezar a ver algunos casos clínicos y los vamos a ir hablando a ver qué haría cada uno de ustedes. Para sorpresa, ¿por qué esta clase hay mucha, ¿cómo les puedo decir? Interpretación errónea de los tiempos, de los mecanismos y demás. Y una en
anestesiólogo va a decir una cosa, otro va a decir algo totalmente diferente. Entonces está bueno ir a la evidencia para ver cómo se hacen, cómo corresponden las cosas. Ha pasado, y le leo una anécdota, que una vez se suspendió una cirugía por tener un paciente un KPTT bajo. ¿Qué quiere decir un KPTT bajo? Un paciente que coagula muy bien o que está bien. Eh, Entonces, por ahí entender los métodos de coagulación está bueno para interpretar este tipo de cosas. Después, ahora vamos a ver un caso puntual que me pasó, creo que hace una, dos semanas, que tuve que llamar al hematólogo. Ahora lo vamos a ver. Bueno, el caso número uno. Paciente mujer, 90 años, internada por colecistitis. A ver. Antecedente, presenta deterioro cognitivo moderado, F anticoagulada con acenocumarol. En la historia clínica no queda claro cuándo se suspendió la medicación y la paciente no está ubicada en tiempo y espacio para preguntarle cuándo la suspendió. Ante la duda, usted decide medir la actividad del anticoagulante para tomar la decisión. Entonces, ¿cómo se mide la actividad de los inhibidores de la vitamina K? A ver, acá, vos, Barbie, ¿me podrías decir eh, cómo los medías los inhibidores de la vitamina K? Para ver si ese paciente tiene actividad anticoagulante, a ver si haces la cirugía o no la haces. Es con el RIN, ¿o no? La haces con el RIN, que es una prueba estandarizada del TP, ¿sí? El TP, que mide la vía extrínseca. Y los inhibidores de la vitamina K inhiben los factores de la vía extrínseca. Por eso se mide con el TP. ¿Vos sabés cuál es el TP adecuado para hacer una anestesia raquídea o para hacer una cirugía? O el TP, no, o el RIN adecuado. Lo vamos a medir con RIN, porque vienen con RIN los pacientes. El TP sí me acuerdo que era mayor al 70%, pero el RIN no me acuerdo, se me confunde, no me acuerdo, Bien. se me Y a confunde ver, como con el Ayelen, valor de ya que te tenemos anticoagulación. acá, Ayelen, ¿cuál es el RIN adecuado para estos pacientes? Si no me ¿Te viene equivoco, con es el uno RIN con el tres. hematólogo? Bueno, 1,3. Generalmente con un RIN menos de 1,5 uno está habilitado a hacer una cirugía obviamente programada. Si es una urgencia, se toman las medidas y se hace. Bueno, y si la paciente hubiera estado recibiendo apixaban, rivaroxaban o dabigatran, ¿cómo medimos la anticoagulación de ese paciente? También con el RIN, con el KPTT, ¿cómo la miden? No, no te sirven esos. Tenés que medirle, porque inhiben el factor 10. Tienen que medir inhibidores del factor Bien, 10. factor 10. Perfecto. Entonces, vos para saber qué tan anticoagulada está un paciente que recibe los nuevos anticoagulantes orales, tenés que medir las pruebas de inhibición del factor 10, ¿sí? ¿Cómo mido la actividad anticoagulante de la heparina no fraccionada y la heparina, bueno, heparina no fraccionada? ¿Cómo la mido? Ya lo hablamos recién. Emma, ¿vos sabés? Hola, Sí, ¿te escuchás? Que dijimos el KPTT, ¿no? Si no recuerdo mal. KPTT, porque son principalmente inhiben los factores de la vía intrínseca de la coagulación, entonces un KPTT prolongado me va a estar diciendo que todavía tiene efecto anticoagulante. Y son pacientes que van a venir y que no sabes cuándo recibió la heparina, si en el piso se la suspendieron hace 2 horas, 6 horas, 12 horas, que no se acuerdan bien, que no está anotada en la historia clínica, le haces una prueba de esta según el anticoagulante que toma y vas a poder evidenciar qué tan anticoagulado está, si puedes hacer o no hacer una cirugía, en el caso de que sea programada. Bueno, acá vamos a ver qué pruebas de coagulación le vamos a hacer a cada paciente y por qué. Entonces, la vía intrínseca se mide con el KPTT. La vía extrínseca la vamos a medir con el TP. La actividad de los anti-10A, ¿sí? La actividad del anti-10A vamos a medir todos los inhibidores del factor 10, como bien dijimos. Bueno, el fibrinógeno, venimos del fibrinógeno para ver si el paciente tiene déficit de fibrinógeno, son pruebas que tenemos acá en el hospital, en cualquier lado. La, la, mm,
el tiempo de trombina, mide la capacidad que tiene la trombina en formar fibrina a partir del fibrinógeno. Eso se usa mucho para los pacientes que tienen heparina, que están inhibiendo la trombina, o los pacientes que tienen dabigatran, que inhiben la trombina. Entonces, acá les puse heparina no fraccionada. Potencia la actividad de la antitrombina 3. Inhibe el factor 10, 2, 9 y 11. Perfecto. Entonces, ¿cómo la vamos a medir? Con un KPTT o con tiempo de trombina. Acá le voy poniendo el anticoagulante, lo que hace y con qué lo vamos a seguir el efecto anticoagulante. La heparina de bajo peso molecular potencia la antitrombina 3, pero principalmente inhibe el factor 10. Por eso no sirve el KPTT. Acá lo que tenemos que medir para ver la actividad anticoagulante es un anti-10A. Los DOAC, el Dabigatran, ¿cómo se llama? La Apixaban, cualquiera de los DOAC, los nuevos anticoagulantes orales, lo vamos a medir con la actividad del anti-10 calibrado. Es como el heparina de bajo peso molecular, pero te lo calibran. Vos le decís en la clínica, hacemos un anti-10 calibrado, por ejemplo, si está anticoagulado con rivaroxaban, hacemos un anti-10 calibrado para rivaroxaban, ¿sí? Entonces se mide así. Y también se puede medir con el TP. Pero ¿cuándo te va a alterar el TP? Si viene el paciente con un TP normal, ¿quiere decir que no está anticoagulado con el DOAC, por ejemplo, rivaroxaban? No, puede estar en dosis anticoagulantes con un TP normal. Pero para lo único que te sirve un TP en estos pacientes, o cuando tienen dosis supraóptimas del anticoagulante, recién ahí te va a alterar el TP. O sea, ¿nos sirve el TP para decidir si voy a hacer una cirugía o no? No, no nos sirve. ¿Sí? Porque puede estar anticoagulado con un TP normal. Yo lo que tengo que hacer para, por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia renal, que dice que sangra, dicen que suspendió hace 2 días el anticoagulante, pero yo tengo la duda porque veo que tiene moretones por todos lados, que le puse la vía y sangraba. Tengo la duda de que si ese paciente todavía tiene efecto anticoagulante, le tengo que medir, y tiene un TP normal, le tengo que medir actividad anti-10 calibrado para rivaroxaban, si en el caso de que esté tomando rivaroxaban. O si no lo puedo hacer, porque por ejemplo en la clínica 25 de mayo lo hacen. No lo puedo hacer porque estamos en, no sé, en el español y ahí no lo hacen. Entonces, por las dudas, lo suspendo 3 días más a la cirugía y lo hago con un tiempo de suspensión adecuado, donde yo me asegure que no tengo el efecto anticoagulante de... Bueno, el dabigatran, que inhibe la trombina, es un DOAC, pero inhibe la trombina, se sigue el efecto anticoagulante con el KPTT y con el tiempo de trombina diluido, ¿sí? Así se pide, así se sigue. Y los inhibidores de la vitamina K, como hablamos recién, se siguen con el TP y con el RIN. Bueno, esto queda claro cómo se sigue la actividad anticoagulante de cada uno de los anticoagulantes orales, sabiendo cuál es el efecto, ¿sí?, de cada uno de los anticoagulantes. Bueno, ahora vamos a ver otro caso, paciente femenina, 17 años de edad, sin antecedentes relevantes, internada este es un caso de acá, en unidad, en UTI, por presentar ACV isquémico masivo parietal derecho con transformación hemorrágica. Laboratorio, hematocrito 22, TP 48, KPTT 32, plaquetas normales, todo ácido base normal, resto del examen sin particulares. Se pasan 2 unidades de plasma porque tenía un TP bajo y estaba sangrando. Y le hicieron un TP control que era 50%. El plasma no le levantó mucho el TP, que digamos. Ingresa a quirófano para craneectomía descompresiva de urgencia. NRM, RACH -5, hemodinámicamente estable, FIO de 50%, saturando 98%. Se decide pasar 2 unidades más de plasma fresco congelado y 2 unidades de glóbulos rojos para mejorar el TP y el hematocrito en contexto de una neurocirugía en un paciente con sangrado cerebral. Inicia la cirugía, a los 20 minutos comienza súbitamente con taquicardia, hipoxemia y saturando 50%. Tenía buena entrada de aire bilateral, se descarta ecográficamente neumotórax, se solicitan gases arteriales que confirman la saturación de 50%. Entonces ahí, obviamente, ¿qué vamos a sospechar en esta paciente? Charles, ¿qué sospechamos? Un TEP, Sospechamos un TEP. Entonces se le hace un ecocardiograma
Esto lo bajé de la página nuestra, a ver si lo podemos ver. A ver, acá está. Y acá ven el ventrículo izquierdo, que es mucho más chiquito que el derecho. Tenemos el signo de la D. Y acá tenemos, miren cómo la punta se mueve bien y la pared lateral del ventrículo derecho no se mueve. Eso es el signo de McConnell y es característico del TEP. Y miren cómo el ventrículo derecho está gigante por aumentos de depresiones de forma aguda. Eso es, eso es un TEP en el contexto de saturación, obviamente, después de compensación hemodinámica. Entonces la paciente hizo un TEP. Después vienen, obviamente, después de la complicación, porque esto tarda, después rescatamos los resultados del laboratorio y tenía anticuerpos anti-DNA positivo, terminó teniendo un SAF severo, ¿sí? Caótico y un lupus. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no corrigió el TP con el plasma a este paciente? Hicimos bien en pasarle plasma y todo TP bajo se debe corregir en una cirugía. Y seguramente tenía algún inhibidor de los factores de la coagulación, intrínsecamente ella. ¿Qué les Parecería parece? ser que, que por la patología del paciente ya tiene un estado protrombótico y si le agregamos a más plasma, por ahí estamos empeorando la situación, ¿no? Y sí, yo coincido, pero bueno, tener un paciente con un TP bajo que está sangrando el cerebro, va a entrar a una neurocirugía y en el libro de anestesia dice que en neurocirugía tenés que tener un TP adecuado, tenés que tener más de 100.000 plaquetas, entonces vos le pasás plasma, pero evidentemente no corrigió. Y lo que terminó haciendo es un TEP. Obviamente con el diario del lunes uno puede decir un montón de cosas. Pero en el momento, en la noche, en la guardia, en la urgencia, y bueno, ahí hay que tomar las decisiones. Em, lo que tenía esta paciente, como bien dijo Santi, tenía inhibidores. Tenía un inhibidor lúpico, lo que hace es que por más que le pases plasma, la paciente no pueda corregir el TP y por más que tengan un TP bajo, tienen predisposición a formar trombos. Esto es el test de mezcla que se le hace. Vos tenés que llamar al laboratorio y decir, che, ¿me haces un coagulograma, un TP con corrección con plasma? Te lo hacen en el momento. ¿Qué hacen? A la muestra del paciente le agregan plasma de un paciente sano con todos los factores de coagulación. ¿Y qué va a hacer el TP cuando vos le agregás plasma a un paciente sano? Va a corregir. Va a corregir y eso quiere decir que le faltan factores de la coagulación. Pero a medida que le vas agregando plasma, del plasma control, que es el plasma de la muestra del paciente, le vas agregando y no corrige, y no corrige, y no corrige, bueno, ese quiere decir que este paciente, como vos le pasás plasma y no corrige el TP, este paciente tiene un inhibidor que no deja que se corrija el TP. O sea que por más que le pasemos plasma en la cirugía, antes, durante o después, no va a corregir. Y al contrario, estos pacientes que tienen inhibidores lúpicos, entre otros, porque hay más inhibidores, están predispuestos a hacer trombos. Inclusive con un TP bajo, a veces lo tienen que anticoagular. Pero bueno, estamos en contexto de un paciente que tenía una hemorragia cerebral, ¿sí? Con un TP bajo, una descompresiva, que te puede sangrar toda la cirugía. Son casos que son, por suerte, no son de los más frecuentes, pero les puede tocar. Bueno, entonces se entendió eso, no todo TP bajo se tiene que transfundir, hay que ver el contexto, si se puede pedir el TP con corrección con plasma, y eso te puede ayudar si el laboratorio te lo hacen ahí en el momento. El laboratorio te dice, mira, no corrige con plasma, bueno, abrir los ojos y decir, che, este paciente puede tener un inhibidor. Bueno, vamos a ver el caso número 3. Esta es una paciente de 65 años de edad con antecedentes de cirrosis hepática, varices esofágica, hipertensia diabética. Curso de internación, pie diabético infectado, tratamiento antibiótico con cipro y clindamicina.
El laboratorio tiene 28 hematocritos, 70.000 plaquetas, TP de 38, KPTT 37. Se le pasa vitamina K 10 miligramos intravenosos por día durante 3 días. Se controla el TP 40%. O sea que no subió nada con la vitamina K. Se decide pasarle 2 unidades de plasma previo a la cirugía. Bueno, hoy vino una paciente así, que tenía un TP de, no sé, creo que era de 20. No sé quién estuvo, Barbie, vos tuviste. El de Sí, gasto tenía 18. 18 de TP. sí. Bueno, y ahí estaba Eso lo dando había visto vueltas ayer, sí. y que le pasaban plasma, no corregía y el cirrótico y ahí estaba sangrando del hematocrito y no sé, ya llegó a 15 y, y bueno, y había que hacerla. Y si no corrige el TP, ¿qué quiere decir? ¿Que nunca la van a hacer? No, ese paciente hay que interpretar el contexto del paciente, por qué tiene ese TP y por qué con el plasma no corrige. Entonces, si usted está en el quirófano, ¿qué conducta decide con ese TP? Por ejemplo, el paciente de hoy. ¿Vos, Pepe, qué haría? TP de 38, le pasaron plasma, no corrige. Ah, el paciente de hoy lo tenés que hacer. Encima, bueno, No, no. bueno, pero este paciente, el caso clínico, ponele, que es un pie diabético. Pie diabético, cirrótico, 38 de TP, ¿qué Este, haría? no elegiría una anestesia neuroaxial. Pero lo haces con 38 de TP, No, o sea, lo mandás al piso que le sigan pasando plasma como la vez anterior y no corrigió. Le pasaron vitamina K y no corrigió. No sé, y un pie pero diabético. está bien, está bien, pero no, vos lo mandás al piso y no corrigió, pero tiene 38 de TP, no se te va a desangrar en la cirugía. Bien, bueno, otra opinión. Yo creo que Santi, si hay que vos. hacerlo, yo creo que si hay que hacerlo, elegiría la anestesia general y nada, si es una urgencia por un pie diabético, no elegiría, como dice Pepe, una neuroaxial, una raqui, pero le haría una anestesia general. Bueno. Bueno, sí, Si la idea es yo hacer les una pregunto no, amputación. no porque tenga la respuesta, sino que esto es de todos los días. Es algo de todos los días que viene el cirrótico con el TP bajo, típico cirrótico, TP bajo, que sí, que no, no lo hace. El anestesiólogo el otro día dijo, ¿por qué no lo hizo el día anterior, si ahora tiene el mismo TP? Bueno, entonces hay que ver el contexto del paciente. Como este paciente sí hay que hacerlo, ¿por qué? Porque el paciente con coagulopatía hepática, cirrótico, insuficiencia hepática, trasplantado, lo que quieran que tenga una alteración en el hígado, son pacientes que tienen regulada la hemostasia. ¿Por qué? Porque todo lo que produce el hígado, los factores de coagulación, por ejemplo, factores de coagulación que produce, no los produce, por eso el TP está bajo. Tengo menos factores 2, 5, 7, deficiencia de vitamina K, bajo fibrinógeno, trombocitopenia, porque a veces tienen esplenomegalia y tienen poca plaqueta. Pero también, por otro lado, también están inhibidos los factores anticoagulantes naturales que produce el hígado. Por ejemplo, la proteína C, S, la antitrombina, el cofactor de la heparina 2, no los produce el hígado porque está con insuficiencia, está cirrótico. Entonces hay un equilibrio. No produce los factores que ayudan a la coagulación, pero tampoco produce los factores que anticoagulan. Estos pacientes tienen un equilibrio de la hemostasia. Por eso son pacientes que tienen 38 de TP, 30 de TP y no sangran. Vos les preguntás, ¿tuvo sangrado espontáneo? ¿Tuvo epistaxia, hematuria? El paciente te va a decir, no, 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 porque tienen una hemostasia regulada, rebalanceada. Son pacientes que tienen TP de 38 y no sangran. Estos pacientes también tienen aumentado el factor de von Willebrand que produce el endotelio. Entonces son plaquetas bajas, pero tienen mucho factor de von Willebrand. Y todo está todo regulado el tema de la hemostasia. Es más, son pacientes que están más predispuestos a formar trombos, a formar trombos, que a tener sangrados. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Acuérdense que entonces este paciente tiene 37 de TP, no tiene por qué tener aumento del sangrado.
generalmente se hacen, en el caso de que en el intraoperatorio te sangre, sería ahí lo ideal pasarle plasma o factores y demás, porque generalmente son pacientes que no van a sangrar a pesar de ese TP. Y como les digo, pasarle plasma a un paciente que tiene más predisposición a hacer trombos que a sangrar, tampoco sería lo ideal. Bueno, ¿qué tan equilibrada está? ¿Más sangrado o más trombosis? Bueno, el riesgo de TBP en pacientes con cirrosis es de 3,7% versus a 1,8% en pacientes sin cirrosis, o sea que están más predispuestos a tener trombosis que sangrado. El riesgo de trombosis del aporte aumenta si la cirrosis hepática está descompensada. La trombosis intraoperatoria en trasplante hepático es de 1,2 a 6,25%, o sea que son pacientes predispuestos a tener trombosis. Marce, Bueno, vamos a... Sí. una pregunta. Entonces, en estos pacientes, ¿podrías hacerle una Raki si tiene este Eso, equilibrio? no, lo bien. En este caso, no haría una Raki, haría una anestesia general. Por una cuestión quizás legal, capaz que nunca te vaya a hacer el hematoma epidural, pero bueno, una cuestión legal, está bien, lo vamos a hacer porque yo sé que ese TP está balanceado con los factores no anticoagulantes que produce el hígado. Bueno, genial, pero si llega a tener cualquier complicación con la Raki, y vos lo hiciste con STP, quizás legalmente no sea lo más prolijo. Le haría una anestesia general, pero haría la cirugía. Sí, Bueno, esto es un totalmente de paciente. acuerdo con vos, Marce, totalmente de acuerdo. Es para general, por el tema de que, bueno, tampoco nosotros no tenemos matemática, no es 2 más 2. Interpretamos que puede tener una compensación y que el paciente no va a sangrar, pero tampoco estamos seguros del tema. Por eso, hacer un bloqueo, yo no lo haría, no me gustaría el tema, lo haría directamente una general. Tal cual. Bueno, hoy día pasó lo mismo, era una endoscopía. Y sí, se hizo la anestesia, obviamente la endoscopía no le vamos a hacer Raki, pero si viene un paciente así, voy a decir, bueno, si no le pasaron plasma, no le pasaron vitamina K, quizás uno le indicaría pasarle vitamina K, porque es cirrótico, a veces tienen depresión de vitamina K, o no tienen factor y demás, le pasas plasma, le pasas vitamina K, y si recupera, genial, pero si no recupera, es un paciente que tienen que saber que está equilibrada la hemostasia. Bueno, este caso es un caso ¿cuándo fue? Hace unos días, tampoco fue hace tanto. Viene un paciente, yo estaba que esto fue traumatólogo asociado. Viene la paciente a hacerse con una FA anticoagulada, 85 años, estaba con rivaroxaban, hipertensa, coronariopatía con colocación de stent hace 3 años. La medicación habitual era aspirina, clopidogrel, que había suspendido hace 5 días, la torvastatina, enalapril y el apixaban 15 miligramos, que había suspendido hace un día. Consulta el día de la fecha para realizarse cirugía de halus valgus bilateral de forma programada. Como una cirugía de bajo riesgo de sangrado, le suspendieron hacía 24 horas la anticoagulación. Y viene en la historia clínica de la paciente con esto. Rivaroxaban 15 miligramos, tiene un RIN de 1,04, un TP de 14. Entonces, ¿qué técnica anestésica elegirían para esta paciente? Le va a tocar cuando salgan a trabajar y van a tener estos pacientes. Y son decisiones que tienen que tomar. ¿Qué técnica anestesia elegirían en esta paciente? Que tiene un TP. Les voy a dar un dato, son 14 segundos, no es por ciento. 14 segundos está normal, 14% está muy bajo. Pero no existe un RIN de 1,04, o sea, un RIN normal, con 14% de TP. Entonces, estos son 14 segundos y esto es 1,04, que es un RIN normal. Mi pregunta es, ¿qué técnica de anestesia elegirían para hacerle a esta paciente que le van a hacer halus valgus bilateral? Con un RIN normal, menos de 1,0, menos de 1,5. Pero, pero no hemos hablado que los anti-10 lo medimos con el factor, con el anti-10, no con TP, RIN y eso.
Bueno, está bien. Acá Y, viene con el TP y con el RIN, y con no un sé, RIN normal. y no sé Pero entonces si está bien eh, hablando Tenés- de Tendrías que pedir lo que dice Santi, la- Marce. por eso le pediría Una el otro día, o medición de los niveles de... le hago una general, sino le hace una una general, pero si suspendió hace inflación. 24 horas, esto es, no se le mide a los pacientes, que cuando viene un paciente con apixaban, en realidad con el tiempo de suspensión te habilita a hacer la cirugía. Nadie le mide el anti-10 Ah, calibrado yo pensé que estamos para, hablando del Rivaroxaban acá. pero nadie le mide el anti-10 calibrado para rivaroxaban. En realidad viene y te dice, ¿cuándo lo suspendiste? Lo suspendí hace 24 horas. Bueno, genial, 24 horas, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Cuándo Ah, lo bueno, suspendiste? entonces sí. Hace 48 horas, bueno, son anticoagulantes con vida media muy, muy corta, entonces con suspenderlo entre 24 a 48 horas, 24 horas se estima para cirugías de bajo riesgo de sangrado y 48 horas para cirugías de alto riesgo de sangrado. Por ejemplo, no sé, una cadera, rodilla. Este paciente lo había suspendido hace 24 horas por el hematólogo. Entonces, está bien la suspensión. Yo no tengo que medir nada. A ningún paciente le medís el anti-10, a no ser que te genere duda y se lo medís. Pero este paciente se suspendió hace 24 horas, entonces para procedimientos de bajo riesgo de sangrado está apto para hacerse, que son, si vos ves cualquier tabla de días de suspensión del anticoagulante o el antiagregante, vos te fijas, a ver, Rivaroxaban, 24 horas para bajo riesgo, 48 horas para alto riesgo de sangrado. Bueno, está bien suspendida, la hacemos. Entonces, no te estoy diciendo de medirle la actividad del anticoagulante, porque no sería necesario, casi en ningún caso, son casos puntuales. ¿Qué técnica de anestesia elegirían a esta paciente? Que es de una cirugía de bajo riesgo de sangrado. Y suspendió a 24 horas adecuadamente, como una Raki. Bloqueo de tobillo. No sé quién da más. Acá dice Manon una Raki o un bloqueo de tobillo bilateral. Sí, no veo el problema de hacer un bloqueo, tanto neuroaxial o cualquier otro Bien, bloqueo. no ve el problema. Bueno, entonces, ¿el TP y el RI nos habilita para la realización de la anestesia raquídea? El TP normal, ese TP normal, ese RI normal, ¿nos habilita? Capaz que la Raki tiene un impacto muy fuerte para una persona de 85 años, con coronariopatía, con FA, etcétera. Capaz que sería mejor un bloqueo periférico por el riesgo de impacto hemodinámico. Lo que te habilita es la suspensión porque dijimos que en realidad podría tener un TP normal estando anticoagulado. Bueno, nada, todas estas preguntas uno se las hace cuando recibe este paciente con este anticoagulante, con este laboratorio. Entonces tiene que tomar la decisión más certera posible para la paciente, para el juez y para seguir laburando, ¿no? Porque, entonces, vamos a prolijar todo. ¿Qué técnica anestesia elegirían para esta paciente? Bueno, vamos a hablar un poquito para ayudarlos en la decisión. Vamos a hablar un poquito de los anticoagulantes. Si yo tengo dabigatran, esto es un gráfico, el A es dabigatran, el B es rivaroxaban y el C es apixaban. El dabigatran se elimina principalmente por el riñón. Entonces el paciente que tenga insuficiencia renal, miren cómo aumenta las concentraciones de dabigatran en la sangre. Se van a situaciones y concentraciones supraóptimas. Entonces, el paciente que tenga dabigatran y tenga falla renal, ojo, por más que lo haya suspendido 24 o 48 horas, quizás sigue con dosis anticoagulantes. Es en este paciente, por ejemplo, lo que hablamos recién es que le va a decir, che, yo no sé, por más que lo haya suspendido en los tiempos que dicen todos los libros, vos tenés falla renal. Mejor te voy a medir el anti-10 para ver si realmente estás sin anticoagular. En este paciente sí lo medís, pero en un paciente que no tiene falla renal no tenés por qué medirlo. Son reactivos caros y como son fármacos de vida media corta, con la suspensión basta como para hacer o no hacer un procedimiento. El rivaroxaban se elimina principalmente por el hígado, ¿sí? Metabolismo hepático.
Entonces, un paciente que tiene falla hepática y está con rivaroxaban, qué sé yo, justo hizo una hepatitis o hizo una colecistitis con compromiso hepático y tiene falla hepática y está con rivaroxaban. Bueno, ojo, este fármaco, al tener la falla hepática, miren cómo aumenta lo verde en el plasma. Entonces, en este paciente, falla hepática y rivaroxaban, háganle un anti-10 o suspéndanlo el doble de lo que generalmente se suspende. Y el apixaban, ojo como tiene con el citocromo P 450, bueno, cada uno en particular, si hay algún fármaco como que inhiben este tipo de citocromo, que después vemos la lista, pero que conocemos, carbamazepina y todos los que interactúan con este tipo de citocromo, ojo, porque tienen mucha interacción. Entonces, conocer puntualmente cada uno. Entonces, si yo tengo paciente con dabigatran y yo sé que si tiene falla renal va a tener más vida media o va a tener más concentración en el plasma, en cualquier lado van a ver el dabigatran se suspende 2 días antes si tiene función renal normal, 3 días antes si tienen clearance menos de 80 y 4 días antes si el clearance es menos de 50. Y como resumen, el acenocumarol se suspende 3 días antes, que es un inhibidor de la vitamina K. La warfarina se suspende 5 días antes porque tiene vida media mucho más larga. El dabigatran se suspende 1 a 2 días antes. Un día antes si es cirugía de bajo riesgo de sangrado, 2 días antes si es cirugía de alto riesgo de sangrado, cadera, rodilla y demás. El apixaban 1 o 2 días antes, rivaroxaban 1 o 2 días antes, todos 1 o 2 días antes, ¿sí? Acuérdense de eso. ¿Qué pasó con esta paciente? La cirugía era una ortopédica menor, con un día antes de suspensión está perfecto. Pero si yo le hago una punción lumbar, está dentro de alto riesgo. Pero no es que va a sangrar mucho, está dentro de alto riesgo porque si sangra, las complicaciones son graves. Entonces, en cualquier consenso de hematología o de anticoagulante o lo que sea, te van a poner la neurocirugía, la punción lumbar, la anestesia espinal o la anestesia regional en el neuroeje como cirugía de alto riesgo de sangrado. Entonces, no es un día antes como la cirugía ortopédica menor, que en esta paciente estaba adecuado, estaba suspendida un día antes. Son por lo menos 2 días antes de suspensión. Como esta paciente lo suspendió un día antes porque la cirugía era ortopédica menor, yo podía hacer la cirugía, pero lo que no podía hacerle era una punción lumbar. Para hacerle una punción lumbar, por lo menos le tiene que haber suspendido 2 días antes. Por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo la duda, le digo, bueno, vení mañana y lo hacemos mañana y le hago la Raki, punto. Pero si es una urgencia, y bueno, ahí la pienso, le hago una anestesia general. Entonces, lo ideal para hacer esta paciente era una sedación con bloqueo de tobillo bilateral. Bueno, muy bien. Ya pasó una hora. Si quieren, el jueves que viene vamos viendo los otros casos. Eh, ¿Les parece? Así no se Dale, calma. Marce, dale. Pero bueno, es ir viendo casos del día a día y interpretarlos desde el funcionamiento del anticoagulante o vamos a ver de otras cosas también para tomar las decisiones más certeras posibles, ¿no? Y no, dice el libro que si suspender 48 horas antes. Bueno, no, hay que interpretar, no, pueden ser 5 días antes. Y si viene el paciente con falla renal, che, decir, no, mirá si sigue con la dosis anticoagulante y me sangra un montón, le mido el anti-10. Entonces, interpretar las cosas de la forma correcta para que al paciente obviamente le vaya mejor.